Sin duda alguna, la propiedad más conocida y famosa de las lentes es su capacidad para formar imágenes. Este proceso se puede modelar usando las leyes de la difracción o la simple geometría de rayos. En este video estudiaremos cómo funciona un sistema formador de imágenes, cómo se forman los campos al pasar por la lente, cómo se calculan las intensidades y cómo la forma de la pupila define la resolución y la calidad de la imagen, para lo cual vamos a emplear ejemplos puntuales acerca de lo que sucede al cambiar la geometría de la lente. Primero que todo, empezaremos analizando la propagación del campo. Podemos imaginar este sistema haciendo una analogía con lo que se aprende al principio de cálculo diferencial en el tema de funciones. Es decir, así como una función se puede ver como una cajita o máquina que toma un valor, le realiza una transformación y te devuelve ese valor transformado, en este caso una lente hace algo parecido, o sea, toma nuestro campo de entrada sub O, lo transforma en otro campo, el campo sub I, y en base a las distancias Z1 y Z2, que pues veremos que es la distancia del plano de entrada a la lente y de la lente al plano de imagen, entonces nuestra salida puede ser la imagen invertida con el mismo tamaño, la imagen invertida magnificada o la imagen invertida achicada. En base a lo que acabo de decir, entonces el campo sub I, o sea nuestro campo de la salida, se puede representar como se muestra en pantalla, donde U sub O es nuestro campo de entrada o señal de entrada y H es ese elemento que realiza una conexión entre nuestro campo de entrada y nuestro campo de salida. Es decir, a partir del valor que toma H o la forma funcional que toma H, se puede saber cómo se afecta en nuestro campo de entrada. Por ejemplo, si H nos devuelve exactamente el mismo campo de entrada, volviendo a la analogía que hicimos con funciones, se podría decir que H o nuestro sistema es parecido a una función identidad. Ahora, recordando el tema de sistemas lineales en difracción, H se le conoce o se le llama como la función de respuesta al impulso. Para hallar esta función realizamos algo obvio. Si se llama la función de respuesta al impulso, pues pongamos de entrada un impulso, un delta Dirac, y obtengamos su forma funcional. Bueno, entonces vamos a introducir un impulso para ver cómo se comporta nuestro sistema, ¿cierto? Entonces, después de propagar hasta la lente, mirar qué es lo que sale de la lente y propagar eso que sale hasta nuestro plano de imagen, llegamos a esta expresión que es simplemente pues la propagación de este punto a este punto, luego lo que sale de la lente y otra vez propagado, ¿cierto? Esta parte es la función de transmitancia de la lente. Esta expresión, pues multiplicamos la parte de los exponenciales, simplemente expandimos los cuadrados, las reorganizamos y llegamos a este término que está dentro de la exponencial, que es lo que se conoce como la ecuación del fabricante de lentes. Esto es igual a 0, entonces nos permite pues simplificar toda esta exponencial e igualarla a 1. Y bueno, y entonces quedamos con la exponencial de esta forma, ¿cierto? Ahora, esto si lo multiplicamos por menos z2 sobre z2, llegamos a esta expresión. Miren que tenemos acá esta razón. Esta razón se conoce como la magnificación, ¿cierto? Entonces, AM, esta magnificación, podemos reescribir esto de esta forma, ¿cierto? Miren que ya eso se parece mucho a pues como el término de propagación, ¿cierto? Bueno, nuestra función de respuesta al impulso la tenemos escrita de esta manera. Vamos a realizar dos sustituciones. Primero esta, ¿cierto? Realizamos esta sustitución primero y lo podemos reescribir de esta manera, ¿cierto? Siempre nos vamos a concentrar en este término. Vamos a ver que este término se parece mucho a una transformada de Fourier cuando se realiza la siguiente sustitución, que es esta, ¿cierto? Entonces tenemos este término, que es el término de una transformada de Fourier en dos dimensiones, ¿cierto? Eso lo tenemos que ver como una sola variable, ¿cierto? Entonces, esto es equivalente a la transformada de Fourier de mi pupila, ¿cierto? Mi pupila en estas coordenadas. Y entonces, cuando realizamos esta sustitución, también tenemos que tener en cuenta la parte de los diferenciales. Entonces, eso hace que, pues operando, tengamos este término de z2 sobre z1, que es igual a la valor absoluto de la magnificación. Y entonces, lo que había hablado al principio de que este término de mi función de respuesta al impulso
es una función de respuesta al impulso que es lineal e invariante al desplazamiento, que es lo que necesitamos para un sistema lineal. Entonces, continuando, pues si ya solamente reemplazando, podemos reescribir todo de esta manera, ¿cierto? Ahora bien, gracias a esta pasada expresión, podemos observar que llegamos a que la función de respuesta al impulso es la transformada de Fourier de la función pupila. Y adicional, llegamos a una nueva función, la función de transferencia coherente, que es la transformada de Fourier de la función de respuesta al impulso, con lo que llegamos nuevamente a la función pupila. En estos sistemas, bajo iluminación coherente, las frecuencias espaciales que pasan no sufren atenuación o distorsión de fase. Solo existe una frecuencia de corte, determinada por la geometría de la lente, que pone un límite a la resolución del sistema óptico. Las frecuencias superiores sencillamente no pasan. Pudimos observar cómo para un sistema óptico iluminado coherentemente, la respuesta era lineal en el campo. Es decir, que llegamos a la siguiente expresión, en la que el campo de la imagen es igual a la función de respuesta al impulso convolucionada con la función UG, que es la predicción óptico-geométrica de la imagen. Para un sistema iluminado incoherentemente, podemos llegar a una respuesta lineal en intensidad, por lo que la intensidad de la imagen es igual a la convolución entre el módulo cuadrado de la función de respuesta al impulso con esta función IG. Ya que nosotros detectamos intensidad, en el caso de luz incoherente, analizamos la formación de imágenes a partir de radiancia de imágenes incoherentes, empleando las funciones PSF y OTF. La PSF, o Point Spread Function, es la distribución de intensidad en el plano de la imagen generada por la lente cuando se ilumina con una fuente puntual, por lo que está expresada por la intensidad o el módulo cuadrado de la función de respuesta al impulso, con lo que la formación de imágenes se expresa de la siguiente manera. En el dominio de Fourier, la convolución se convierte en una multiplicación, facilitando así los cálculos, donde la OTF, o Optical Transfer Function, es la transformada de Fourier de la PSF. Podemos expresar esta OTF de una manera diferente, empleando las propiedades de la transformada de Fourier, la convolución y la autocorrelación, ya que tenemos la transformada de Fourier del módulo cuadrado de la FRI, la función de transferencia del impulso, podemos llegar a que la OTF es la autocorrelación de la función pupila. La OTF describe cómo un sistema óptico modula las diferentes frecuencias espaciales de un objeto al formar una imagen. Esta es una función compleja que se puede expresar en términos de amplitud y fase, pero en sistemas ideales esta fase es nula. Como pudimos observar, la formación de imágenes depende de la forma y tamaño de la pupila, la cual determina la PCF y por lo tanto la calidad de la imagen. Para visualizar la dependencia de la pupila, realizaremos ejemplos para el caso de una pupila circular, la pupila cuadrada, se modela como una función circular en dos dimensiones, con radio A, de la siguiente manera. Para una pupila circular, la PSF es un patrón de Iri al cuadrado, dado por la siguiente expresión, donde J1 es la función de Bessel de primer orden, R la distancia radial desde el centro y F sub c es la frecuencia de corte, dada por A sobre lambda por Z, siendo Z la distancia de la pupila al plano de la imagen. Esta función PSF se caracteriza por un disco brillante en el centro rodeado por anillos concéntricos. El primer mínimo está ubicado en R igual a 1.22, una constante, por lambda sobre 2NA, siendo NA la apertura numérica. La OTF se define la transformada de Fourier de la PSF, a su vez que la autocorrelación de la función pupila, por lo que obtendremos la siguiente función, la cual es una función que decae suavemente hasta llegar a cero en la frecuencia de corte. Para el caso de una pupila cuadrada, esta se modela como una función rectángulo en dos dimensiones, con lado 2A por 2A, de la siguiente manera. Para una pupila cuadrada, la PSF está dada por la función sinc al cuadrado en dos dimensiones.
Esta función se caracteriza por tener un máximo brillante en el centro y lóbulos laterales en forma de cruz, debido a la simetría cuadrada. Los primeros mínimos están ubicados en x igual a lambda por z sobre 2a. Estos datos de esos primeros mínimos los emplearemos para establecer la transformada de Fourier de la PCF más adelante y la autocorrelación de la función pupila, por lo que obtendremos en este caso una función triangular, la cual llega más abruptamente a cero en la frecuencia de corte. Aunque es acertado pensar que un objeto es formado por un número infinito de puntos que se comporta como emisores puntuales, en realidad todas las observaciones de objetos han dejado en claro que existe una superposición de puntos indeseada en cierto límite. Esta problemática se explica a través de la difracción, que es un fenómeno que se debe entender como la naturaleza que guía la luz para propagarse en cualquier circunstancia. Por lo tanto, el simple hecho de que un objeto emita luz hace que inevitablemente esta luz se difracte por propagación en el espacio libre. Como se desarrolló anteriormente, es posible modelar la difracción en un sistema óptico haciendo recaer todos los efectos difractivos en la función de respuesta al impulso. Se puede apreciar que esta función también toma en cuenta la morfología de la pupila, como se muestra en pantalla. Por lo tanto, la geometría del sistema formador de imágenes está directamente relacionada con los efectos difractivos que éste provoca sobre las imágenes. La operación que relaciona el campo en la salida del sistema formador de imágenes y el campo de entrada es la siguiente. Como se puede observar, se trata de una convolución de funciones. Por lo tanto, cada punto del campo de entrada sufrirá efectos difractivos idénticos dada esta función de respuesta al impulso. Podemos ver un ejemplo con la siguiente imagen. Como se puede observar, para efectos de esta simulación se le asigna a la imagen un valor de 80 por 80 centímetros. Cabe mencionar también que la imagen pues en la base son 80 centímetros y a la altura se le aplica un padding. Bueno, entonces si consideramos esta imagen como la entrada de un sistema óptico compuesto por una única lente con los siguientes parámetros, o sea, distancia focal de la lente con digamos que 50 centímetros, con un diámetro de 10 centímetros y además se asume que el objeto está en el infinito. Entonces obtenemos para esta simulación la siguiente imagen. Podemos notar que especialmente en los bordes se encuentra algo degenerada, siendo un patrón idéntico al de la transformada de Fourier de la pupila. Además podemos observar la siguiente distribución de puntos en el eje X. Si se disminuye el tamaño de la lente, se empieza a ver una superposición indeseada. O sea, si probamos, por ejemplo, con la lente ya no de 10 centímetros de apertura, sino con apenas 2 centímetros, obtenemos los siguientes resultados. Para este caso, podemos apreciar una clara diferencia. La imagen se ve mucho menos definida y en la gráfica de intensidad se aprecia que se pierden muchos detalles. Existe entonces una superposición de puntos. Es por esto que se implementa un criterio de resolución en los instrumentos ópticos, tal que determine su potencia de resolución. Es decir, hasta qué punto es capaz de diferenciar dos puntos consecutivos en una imagen. Bueno, como acabamos de explorar, los sistemas ópticos se ven limitados por la difracción en mayor o menor medida. En particular, las aberturas circulares son de gran importancia debido a que el ojo humano y otros instrumentos ópticos tienen este tipo de apertura. Se debe mencionar que todo instrumento óptico produce discos de difracción como imagen de un punto cuyo tamaño depende del diámetro del diafragma de apertura del instrumento. Y además del tamaño del disco también depende directamente el diámetro de la pupila del instrumento. Entonces, en base a esto, la difracción impone un límite físico en cuanto a la resolución que se puede alcanzar con un instrumento. Con lo anterior en mente, Rayleigh propone un criterio de resolución basado en la capacidad humana
de resolver un par de puntos. Este es el siguiente. Entonces, para resolver dos puntos por el diafragma de apertura de diámetro D de un instrumento óptico, la distancia mínima entre estos es aquella en la que el máximo de intensidad de la imagen de uno de ellos se localiza en la posición del primer mínimo de intensidad de la imagen del otro. Matemáticamente se suele expresar esto de la siguiente manera. Ahora, con base en esto, estimemos el ángulo límite de resolución θ mínimo para el ojo humano, asumiendo que la resolución está únicamente limitada por la difracción. Entonces, aunque el diámetro de la pupila varía entre personas, se estima en promedio un diámetro de 2 milímetros. Para el cálculo, escojamos una longitud de, digamos que 50 centímetros, pues 500 milímetros, la cual corresponde en longitud de onda al verde, ¿cierto? Así tenemos la siguiente expresión, y si usamos este resultado, es posible determinar la distancia de separación mínima entre los dos puntos que el ojo puede distinguir si están a una distancia típica de, por ejemplo, 25 centímetros del observador. Entonces, con este resultado, se concluye que el ojo es capaz de distinguir un par de puntos separados por apenas 25 micras, si estos se encuentran a una distancia de aproximadamente 25 centímetros. Como acabamos de explorar, los sistemas ópticos se ven limitados por la difracción en mayor o menor medida. En particular, las aberturas circulares son de vital importancia. Esto es debido a que instrumentos ópticos como los ojos, los microscopios o los telescopios, que son los más comunes, tienen este tipo de aberturas. Se debe mencionar que no importa el instrumento, este siempre va a producir difracción. Es decir, va a mapear un punto en el objeto como un disco de difracción en la salida. Así entonces, la difracción impone un límite físico en cuanto a la resolución que puede alcanzar el instrumento. Con todo lo anterior en mente, Rayleigh propone un criterio de resolución basado en la capacidad humana de resolver un par de puntos. Él lo enuncia de la siguiente manera. Para resolver dos puntos por el diafragma de apertura de diámetro D de un instrumento óptico, la distancia mínima entre ellos es aquella en la que el máximo de intensidad de la imagen de uno de ellos se localiza en la posición del primer mínimo de intensidad de la imagen del otro. Matemáticamente lo expresamos de la siguiente manera. Esta es una separación angular entre puntos, así que va a depender de qué tan lejos están. Entonces, tenemos que el ángulo de separación entre los puntos tiene que ser una constante por la longitud de onda dividido el índice de refracción por la distancia. Muy bien, vamos a ver unos ejemplos. Veamos este par de puntos. En este caso, alfa, el ángulo de observación, que es mucho mayor que el θ mínimo. Entonces vemos que podemos distinguir muy fácilmente un par de puntos. En el siguiente caso, alfa es mayor. Y todavía se puede distinguir bastante bien los puntos. Realmente el ojo humano es capaz de distinguirlos. En el siguiente caso tenemos a alfa igual a θ mínimo. Estamos en el límite. Como podemos ver, apenas si se puede visualizar una diferencia entre dos puntos. Incluso pareciera una única mancha. Ya en alfa menor que θ mínimo, realmente no hay certeza de que son dos puntos diferentes. Es complicado ver esta cosa. Finalmente llega el punto crítico, que es que ambos puntos se superponen. Ya no hay ninguna diferencia entre ellos y solo se ve como un único manchón. Bueno, ya con esto podemos hacer un ejemplo. ¿Cuál será el poder de resolución del ojo humano? Estimemos. Entonces, estimemos el ángulo mínimo de resolución, el θ mínimo, para el ojo humano, asumiendo que esta resolución está únicamente limitada por la difracción. Entonces, veamos, aunque el diámetro de la pupila del ojo es muy variable, realmente podemos estimar un promedio de 2 milímetros. Y para el cálculo usemos una longitud de onda común, el verde. Entonces usemos 500 nanómetros. Si hacemos los cálculos con la ecuación que vimos anteriormente, nos da que la separación angular entre los puntos debe ser de
3 por 10 a la menos 4 radianes. Bueno, usemos este resultado para determinar la separación mínima entre un par de puntos que el ojo puede distinguir, quizás a una distancia típica de 25 centímetros, que es normalmente a lo que ubicamos nuestros monitores, nuestros celulares, nuestros cuadernos. Entonces, si hacemos una aproximación de seno de teta igual a teta, podemos ver que el límite de resolución del ojo humano es de 75 micras a 25 centímetros, lo cual es realmente muy bueno porque nosotros normalmente estamos acostumbrados a objetos de tamaños en centímetros o lo más pequeño milímetros.